Son las 6 de la mañana, 53 minutos. Señora ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a quienes nos escuchan y a tu mesa de trabajo. Ministra, gracias por atendernos. Quisiera, por favor, explicarle a la audiencia en qué consiste el acuerdo con el que se levantó el paro de los arroceros anoche. Ayer firmamos un acta con los representantes del Comité Nacional del Paro que tiene varios puntos. El primero tiene que ver con asumir esa propuesta que hizo el Ministerio de Agricultura de regulación del precio del arroz, una medida que tiene 3 fases. Una primera de regulación del precio PADI verde, que se presentó ayer la resolución con el Comité Nacional del Paro, hubo acuerdo y se radicó anoche ante la Superintendencia de Industria y Comercio para poder avanzar en el concepto de abogacía y poderla dejar en firme para que entre en vigencia. Una segunda medida que no está en el acta, pero que tiene que ver con esta primera y es fundamental poder adoptarla, que es la regulación del arroz blanco que sale del molino para poder también mantener costos de la industria a flote. Y una tercera que tiene que ver con todas las medidas que va a adoptar el Ministerio de Comercio en el marco de sus competencias en relación con la solicitud de salvaguardia que le hiciera el Ministerio de Agricultura y otras medidas que nos permitan a nosotros, junto con una lucha contra el contrabando, el lavado de activos y la evasión de impuestos, estabilizar la cadena del arroz y poder regularizar los inventarios para poder recuperar su dinámica normal y levantar la intervención del gobierno en el mercado del arroz. La segunda tiene que Ministra, ver perdóneme, la interrumpo porque creo que podemos ir punto a punto. Es decir, ¿esa intervención del gobierno en el precio del arroz es temporal? Es temporal, es excepcional. Lo que me permite a mí la ley es que ante una situación, una distorsión en el mercado que claramente afecta a la sostenibilidad y la sustentabilidad de la cadena, yo pueda entrar, intervenir y cuando recupere la normalidad de la cadena, como me lo define la ley, me salgo de esa regulación. Claro, ese punto es importante. Ministra, antes de pasar al siguiente aspecto del acuerdo que usted nos iba a comentar, quiero preguntarle, ¿en cuánto tiempo quedaría en firme la resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio para la regulación del precio del arroz PADI verde, que es el arroz sin procesar, según tengo entendido? Sí, es el arroz que llevan nuestros productores al molino para iniciar todo el proceso de transformación. Nosotros esperamos que la otra semana, ya al final de la otra semana, la superintendencia haya podido adelantar las gestiones necesarias y firmamos la resolución y quedan firmes. Ministra, sobre el precio del arroz blanco, es decir, ya el precio del arroz que se compra en el supermercado, se compra en la tienda de barrio, ¿cómo va a ser el mecanismo de regulación de ese precio? Estamos también, yo esperaría, hemos tenido varias mesas técnicas donde nos han apoyado quienes conocen la industria, los industriales, para que podamos tomar la mejor medida y esperaríamos presentarla a la opinión pública. Yo espero que sea el día de hoy, pero tengo a mis equipos bastante congestionados, pero esperaríamos que lo pudiéramos someter hoy a discusión pública. Se pone, como la pusimos la de arroz verde, por 5 días a la opinión pública, recogemos todas las observaciones, discutimos tal cual la mejor decisión. Nuevamente esa decisión va a la Superintendencia de Industria y Comercio y una vez pues se surta el trámite entra en vigor. Claro. ¿Esto buscaría, ministra, evitar que el aumento del precio al productor termine causando un aumento del precio al consumidor? Nosotros estamos haciendo todos los estudios económicos para que eso no sea así. La situación que tenemos hoy es que el precio que se le paga al productor viene bajando mucho, está por debajo de los costos de producción, creo que es una premisa que ya reconocimos todos. Y nosotros dijimos, si ponemos el precio piso para el verde, la industria nos dice, usted me pone precio piso para el verde, pero quien comercializa el arroz no modifica sus precios. Entonces, la situación de la industria es producir un arroz con un insumo a un precio que no se lo va a pagar el comercio. Eso pues claramente pondría en riesgo la industria. Entonces lo que hacemos es, para garantizar que la producción del arroz siga siendo en Colombia, podamos mantener funcionando la industria, hay un precio piso también, que del arroz blanco que sale del molino hacia el comercio. Nosotros creemos, y en ese punto no hemos estudiado ninguna intervención, que las lógicas del mercado van a permitir, y nuestros altos inventarios también van a permitir, que no tengamos un incremento en el precio del arroz blanco ni que nos jalone la inflación. Hemos hecho algunos estudios que identifican que el peso de estas medidas sobre el precio final del arroz blanco en el comercio no van a ser muchas, y en todo caso, lo hemos dicho a todos los actores, nosotros mantendremos una permanente vigilancia sobre el impacto de nuestras medidas en aras de no generar ningún efecto negativo ni en productores ni en la industria y por supuesto en los consumidores, que son también a quienes protegemos y a quienes les hemos permitido tener, con la reducción de la inflación en los alimentos, mejores alimentos en su mesa.
Pero entonces, ministra, para claridad de los oyentes, la idea con esta otra resolución sobre el arroz blanco, que es el que compramos los consumidores al final del día, es que si por resolución o por decisión del gobierno nacional hay un incremento en el verde, se mantenga congelado el precio del blanco. ¿Es así como funcionaría más o menos? No, la medida es entonces sí subiría un precio piso. Esperamos que no. Usted tiene aquí varios eslabones, por eso hemos nosotros llamado un acuerdo de la cadena. Usted tiene un productor, tiene una industria y tiene unos comercializadores. Hay actores que actúan en las tres cadenas, hay actores que actúan industria que comercializa y hay, digamos, productores que transforman y que comercializan. Nosotros necesitamos que no se le pague a quien transforma el arroz, a quien lo seca, lo trilla, no se le pague tampoco menos de sus costos de producción. Esos costos de producción hoy, ni en el verde ni en el blanco, están por encima del precio del arroz blanco final al consumidor, no lo están. Porque como le insisto, viene bajando el precio que tiene el productor, pero no viene bajando el precio que paga el consumidor, en la misma medida. Nosotros en nuestros análisis económicos creemos que usted garantiza el ingreso al productor y garantiza el precio a la industria, y en nuestros análisis económicos no se va a generar un incremento del precio al consumidor final. Si nosotros vemos que hay medidas, que hay una distorsión en el mercado, porque hay estudios económicos que calculan el peso del incremento en la materia prima, tanto para la producción como para la transformación, y el peso que eso puede tener en un producto final antes de la comercialización. Y todavía hay una brecha grande. Sí, es que este es un juego siempre de suma cero. Alguien gana, alguien pierde. Entonces aquí, ¿quién se va a tener que ajustar? No sé, se lo pregunto si es nosotros los consumidores, los 50 millones de consumidores, nuestro bolsillo, porque claramente no van a ser los 13.000 productores de arroz, ni los 5 molinos, 3 de los cuales tienen el 80% del mercado. ¿Quién va a perder en esta ecuación? Recuerde que una vez más, siempre es un juego de suma cero, ministra. Nosotros esperamos estabilizar la cadena prontamente y que nadie pierda. Y le insisto, en nuestros análisis económicos no hay un peso sobre el precio final del arroz blanco. Ahora, lo que yo sí me parece importante decirlo, los precios de piso de la resolución, lo que estamos haciendo no es precio de ganancia. No es garantizarle una ganancia al productor, es cuál es ese valor mínimo que garantiza que el productor cubra sus costos de producción. Nosotros esperamos que el mercado reaccione, que podamos controlar las distorsiones del mercado y que suba el precio que se le paga al productor, el precio que la industria recibe por su arroz blanco y que no incremente el arroz blanco. La premisa que hay acá que nos lleva a tomar medidas es, aquí se le está pagando muy poquito al productor, no logra cubrir sus costos de producción. Cuando el productor no logra cubrir sus costos de producción, quiebra. Si usted quiebra, no inicia el siguiente ciclo de producción y lo que podría pasar es que el siguiente año no tuviéramos arroz. Eso sí tendría un peso sobre el costo del arroz que se consume muy alto. Nosotros, para salvaguardar esta cadena del productor, tenemos que salvaguardar la cadena que transforma y tenemos que garantizar que eso llegue a la comercialización a un precio asequible para los consumidores. En nuestros estudios económicos, ante la distorsión del mercado, eso va a pasar. Cuando hablo de la distorsión del mercado, además de los altos inventarios, del incremento del área sembrada, que digamos son problemas estructurales de la cadena, hemos encontrado que está ingresando, o presumimos que está ingresando arroz de manera irregular a Colombia. Las importaciones bajaron este año, pese a que nuestros inventarios están altos, tuvimos una reducción muy importante, tanto del arroz de Estados Unidos, un incremento muy leve en el arroz de Ecuador, pero en general las importaciones se redujeron en 74%. Y entonces no entendemos por qué los inventarios siguen en donde está. Entonces aquí se ha dicho, hay lavado de activos, hay contrabando y hay evasión de impuestos. Y estamos en un momento crítico de la cadena, nos toca tomar muchas medidas integrales, inmediatas, que nos permitan estabilizar, recuperar el control del conjunto de la cadena para que la regulación de la oferta y la demanda, la regulación propia del mercado, pueda actuar sin distorsiones. Eso es lo que estamos haciendo con las medidas, que todas tienen que salir en su conjunto para que no generemos un impacto negativo. Claro, ministra, es un asunto supremamente complejo, debo confesarle, pero estoy viendo unas cifras que son particularmente llamativas. El área sembrada de arroz en el departamento de Casanare, en el 2018 el área era de 150.000 hectáreas y en el 2024 se disparó a 229.000 hectáreas. ¿Qué está pasando? Para el 2025. ¿Y en cuánto está en 2025, ministra? Creció 6.000 hectáreas para el primer semestre. O sea, lo que estamos recogiendo ahora es también un incremento del área sembrada en el Casanare del primer semestre del 2025. ¿Qué está pasando en el Casanare, ministra? Hay voces, yo no lo puedo confirmar, por supuesto, pero usted lo menciona,
de posibles actividades ilícitas que estén aprovechando la cadena del arroz, posible lavado de activos, otras actividades ilícitas. ¿Ustedes qué información tienen sobre eso y cómo lo pueden atacar? ¿Cuál es la estrategia? Mire, frente al área sembrada, nosotros tenemos un plan de ordenamiento productivo de la cadena del arroz, que nos dice cuáles son las áreas más productivas para el arroz, tanto para el arroz asociado a los distritos de riego, no todos los distritos de riego son o están planeados para sembrar arroz, así como las áreas de lo que llamamos el arroz secano, que son esas áreas que se siembran solo con los ciclos de lluvia. Y para esas áreas tenemos cuál debería ser nuestro máximo de áreas sembradas y dónde. Ese plan de ordenamiento productivo es un compromiso de la cadena y no se ha respetado. Nosotros incluso iniciamos en Casanare el año pasado, junto con el gobernador, su secretario de Agricultura, un trabajo intenso para poder lograr llegar a la conciencia de todos los productores y de los actores de dónde no deberíamos sembrar. Desafortunadamente, en el Casanare se incrementaron unas hectáreas en el primer semestre de este año, lo que va a incrementar esta cosecha que estamos a puertas de cortar. En otros lugares, como en el Meta, y lo hablábamos con la gobernadora, sí se redujo el área sembrada de manera importante. No es que se deje de sembrar, sino que se siembran otras cosas y eso contribuye a la estabilización de la cadena. Aquí hay varias cosas, seguramente, digamos, podría yo decir que pueden haber actuaciones irregulares que le corresponden a la Polfa, a la DIAN, y a los entes de control entrar a investigar. Nosotros en esta mesa interinstitucional hemos ordenado operativos para que se pueda hacer control no solo en frontera, sino control en el tema de circulación de los productos y la llegada a los molinos. En eso se está trabajando y esperamos que eso empiece a dar resultados, pero también decimos, aquí se están sembrando arroz hasta en los humedales, lo que además tiene un impacto ambiental muy difícil y muy complejo, y estamos haciendo el llamado, no tenemos otro instrumento, a que haya conciencia, intervención de las autoridades ambientales, intervención de los alcaldes e intervención de los gobernadores. Nosotros venimos, y permítame con esto, a propósito de la editorial hoy del Espectador, hablar de lo siguiente. Nosotros venimos hablando de las áreas de especial protección para la producción de alimentos como una forma del ordenamiento que nos permita, allí donde se produce, proteger de usos distintos al agropecuario. Es decir, no se trata de que el ministerio pueda decir se siembra arroz o se siembra trigo o se siembra café. Se trata de que la decisión que tome el agricultor, cualquiera que sea, de sembrar sus productos agropecuarios, no tenga la presión del cambio de uso del suelo irregular. Eso es allí lo que hay. Hoy no tengo instrumentos yo para decirle a la gente qué sembrar y qué no sembrar. Y lo que sí necesitamos es ponernos de acuerdo todos para saber cuándo sembramos, dónde sembramos y cuánto. Porque si no, vamos a tener lo que tenemos hoy en la papa, vamos a tener lo que tenemos en el arroz. Esto requiere una planeación conjunta de la cadena sobre sus siembras y sobre su recolección, con un elemento que ha puesto el presidente de la República al centro de esto, y es que necesitamos fortalecer la industria que transforma nuestros productos, tanto en la papa como en el arroz, y quien habló ahorita en la mesa tiene toda la razón. Aquí en el caso del arroz hay una concentración de la industria en unos molinos muy grandes que absorben casi todo el mercado, y hoy necesitamos fortalecer la pequeña y mediana industria que nos permita generar mayores capacidades de transformación y de almacenamiento, cosa que podamos regular la oferta y la demanda y que no nos salga todo el arroz en una época del año, sino que podamos mantenerlo de manera disponible. Hace 30 años nos pusimos en ese propósito y no lo hemos logrado, y yo creo que hay que hacer un giro estructural en el conjunto de la cadena, porque en el año 2030 entra el arroz de Estados Unidos con aranceles. Se terminan las salvaguardias en el año 2030, entran sin aranceles desde ese año las exportaciones de arroz desde los Estados Unidos. La ministra hace referencia al editorial del Espectador de hoy, que se titula "El uso de los suelos debe ser una decisión local y no del gobierno nacional". Víctor, siguiente pregunta. Ministra, los arroceros que estaban en paro, de todas formas dicen que se manifiestan en asamblea permanente hasta que el gobierno les cumpla con todo lo acordado y no ocurra lo del paro anterior en marzo-abril, que levantaron el paro y dicen ellos no les cumplieron con muchos de los compromisos. ¿Hay algún riesgo de que esto se caiga? Se lo pregunto porque esa resolución tiene que ir a la Superintendencia de Industria y de Comercio primero antes de que sea una realidad. ¿Hay algún riesgo de que esta superintendencia diga no estamos de acuerdo? Cuando nosotros lanzamos la medida de regulación fue con posterioridad a una articulación de gobierno junto con el sector comercio y el sector agricultura para poder mirar la viabilidad jurídica y técnica de la medida. La superintendencia ha estado en todas las mesas de trabajo, le corresponde ahora pues hacer su proceso, que es autónomo y que tiene que estar salvaguardado, pero nosotros estamos con la seguridad jurídica, la seguridad técnica y la disposición permanente a revisar la medida y los impactos de la medida. Yo creo que eso me permite decirlo
Aquí, pues, porque soy la que firma la resolución y lo he dicho, yo firmo la resolución, yo estoy trabajando en la resolución. La propuesta de la resolución nace de la discusión al interior del Ministerio de Agricultura de cómo abordar esta situación. Y yo creo que también me corresponde decir, nosotros creemos que hemos venido cumpliendo con dificultades, sí, porque estamos diseñando nuevos instrumentos, nos toca tomar medidas para salvaguardar los recursos públicos, que son, digamos, el tesoro de la administración, pero además hemos venido poniendo recursos muy importantes. En el primer semestre acordamos 42.000 millones de pesos para apalancar, línea de tasa subsidiada para arroz, incentivo de capitalización rural para arroz, garantías agropecuarias para arroz, 7.000 millones de pesos para el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios que ya están operando. Acordamos trabajar el tema de la tasa por uso diferencial y encontramos una fórmula donde el Ministerio de Ambiente está trabajando, pero también donde le podemos decir a la corporación que puede revisar la forma que está implementando porque podrían bajar los costos asociados a la tasa que está cobrando. Y trabajamos en una serie de medidas que yo también lo debo reconocer, nos costó ponerlas en funcionamiento porque son nuevas, porque se trata de recursos públicos y porque hay una institucionalidad agropecuaria muy débil, muy precaria, debilitada, que no tiene presencia en el territorio, pero hoy los instrumentos ya están funcionando. En cualquier circunstancia, con el Comité Nacional de Paro acordamos una comisión técnica, crear una comisión técnica permanente que nos permita en tiempo real ir mirando qué no está funcionando, qué mejorar y cuáles son las medidas que debemos adoptar en algo que yo creo que es de acuerdo y que este gobierno no duda en afirmarlo. Aquí tenemos que proteger a los productores, tenemos que proteger la industria, tenemos que proteger las cadenas de abastecimiento alimentario para que tengamos precios justos al productor, pero también precios justos al consumidor, y con eso poder lograr alimentarnos. Y aquí hay otro paso muy importante y es necesitamos en las cadenas que generan excedentes como la del arroz abrir mercados internacionales y poner nuestro arroz afuera. Para poner nuestro arroz afuera necesitamos que el arroz sea más competitivo, reducir costos de producción, lo hacemos a través del programa FAIA y necesitamos revisar otros elementos como el costo de los arriendos de la tierra y lanzamos esta semana también a discusión pública el Fondo de Estabilización de Precios del Arroz, un mecanismo que nos permita cuando el precio del arroz está muy alto en el exterior, fomentar las exportaciones, movilizar nuestros excedentes, pero cuando el arroz está muy bajo, tratar de compensar a los productores y comercializadores del arroz para que sigan moviendo esos excedentes hacia afuera. El arroz pasa por un momento crítico en Colombia y en el mundo. Claro. No, pero es que eso le quiero decir, ministra, en todo el mundo han caído los precios del arroz y, por ejemplo, en los países del África subsahariana, que también son cultivadores de arroz, allí lo que hay es una celebración, porque son millones de pobres que se están beneficiando de esos menores precios. Y al respecto, le quiero preguntar si en los próximos meses comienzan a aumentar los precios del arroz en el índice de precios al consumidor que mide el DAN, en la canasta básica, en el costo de vida, ¿ustedes echan para atrás la decisión que hoy se está tomando? Nosotros, si no logramos el efecto que queremos y logramos un efecto negativo, tendremos que tomar medidas. No le quepa la menor duda. No sé cuál, las evaluaremos y tenemos que hacer un seguimiento uno a uno. Esta es una medida, no es novedosa, la tenemos ya en leche, pero es una medida que claramente no se había tomado y tendremos que tener la capacidad técnica y la decisión para tomar las medidas en el momento que sean necesarios. Pero usted ha dicho algo muy importante y eso justifica un poco nuestra intervención, es que la oscilación del arroz en el mundo como un cereal muy importante para la seguridad alimentaria ha sido, digamos, difícil de manejar. Tuvimos precios muy altos el año pasado, la cadena del arroz el año pasado, como la papa, le fue muy bien, pero este año vienen los precios hacia abajo porque crecen los inventarios y nosotros tenemos una sobreproducción mundial de arroz. Países que cerraron el año pasado para abastecerse, como India, hoy nuevamente vuelven al mercado, el precio va a seguir bajando. Y aquí lo que corresponde es mirar cómo garantizamos mantener la cadena, es una cadena fundamental para la seguridad y la soberanía alimentaria, pero además que esa cadena ante esas oscilaciones pueda mantener una estabilidad. Nosotros tenemos que resolver los temas de acopio de nuestros cereales como un tema de soberanía alimentaria y poder también tener mecanismos que nos permitan jugar en el escenario internacional. Por eso yo creo que es importante discutir esa propuesta del Fondo de Estabilización de Precios que está allí, la forma de fondearlo. El Congreso de la República viene discutiendo una ley alrededor de la estabilización de precios del arroz que además permite generar esa contribución que es de reserva legal y yo creo que aquí todos y todas, desde todos los escenarios del Estado, pero además desde todos los actores de la cadena, tenemos el deber de ir revisando cuáles son las medidas que necesitamos para no perder la cadena del arroz en Colombia como hemos perdido otras. Ministra, ¿por qué no quedaron en la foto del acuerdo los industriales y los molineros?
El acuerdo de ayer es un acuerdo entre el gobierno nacional y los arroceros que estaban en el Comité Nacional del Paro. Nosotros hemos venido hablando con Fedearroz, que es el representante de los productores, que maneja además el Fondo de Fomento Arrocero, que maneja o interviene en los recursos del Colrice. Hemos venido hablando con Indoarroz y hemos tenido varias reuniones con varias expresiones de la industria. Ellos en algún momento, el viernes pero ya no tengo las fechas muy presentes, pero hoy hace 8 días, si no estoy mal, tuvimos una reunión muy enriquecedora con Indoarroz, con la industria, con la Cámara de la ANDI, que nos permite identificar la necesidad de que hagamos un acuerdo para salvaguardar, y hemos propuesto un acuerdo de cadena. De hecho, hay un elemento excepcional en la ley que permite, para salvaguardar una cadena importante en la economía, que los actores privados se pongan de acuerdo en el manejo incluso de los precios dentro, sin que eso se entienda como competencia desleal, porque debe atender a un interés público de salvaguardar la cadena. Estamos emitiendo el concepto para eso, pero los industriales también presentaron sus reservas, y no todos los industriales estaban de acuerdo con la medida de regulación de precios. Lo que les hemos manifestado a ellos en el marco de las diferencias, pero también del absoluto respeto y de una construcción muy armoniosa: yo tomo las medidas, me siento con ellos hoy, mañana, siempre, para mirar el impacto de las medidas. Como lo hemos dicho, tendremos que revisar en cualquier momento qué otras medidas adicionales o qué hay que modificar, pero creemos, y digamos, yo lo digo con seguridad, que jurídica, que técnicamente y con los análisis económicos necesarios, esta es la medida que necesitamos hoy para estabilizar una cadena que no puede seguir generando ineficiencias y que no puede llegar en algún momento a vivir solo del subsidio del Estado, porque fiscalmente es inviable. Ministra, a propósito, ¿el gobierno pone plata en este acuerdo? ¿Hay algún componente de subsidios del Estado en este acuerdo? Nosotros, con los acuerdos del primer semestre, generamos un paquete de movilización de recursos del presupuesto general de la Nación importante. Un apoyo directo para los recolectores de la primera cosecha del año. Ese apoyo directo tiene ya más de 2.700 personas habilitadas. Ahí hay 22.000 millones de pesos, 5.000 que son de recursos públicos de la parafiscalidad administrada por Fedearroz, 17.000 del Ministerio de Agricultura. Movilizamos 42.000 millones de pesos en instrumentos financieros para apalancar el crédito, para apalancar las garantías, para movilizarnos hacia crédito asociativo que nos permita en pequeños y medianos fomentar industria y transformación. Generamos 7.000 millones de pesos en el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios. Ya se ha ejecutado más o menos el 20% de ese recurso, con una disposición que tenemos ahora de mirar si ese recurso de FAIA Arroz se ejecuta rápidamente, tratar de movilizar recursos adicionales en el marco de la situación fiscal que tenemos. Y con ello yo creo que, pues, si usted suma, estamos cerca de un volumen importante de recursos que se están movilizando y que le van a permitir a la cadena del arroz también contar con ese apoyo del Estado. Sí, ministra, este paro para ustedes ya finalizó, fueron 10 días de conversaciones, de bloqueos. Quisiera preguntarle sobre el futuro, sobre las amenazas y advertencias de otros bloqueos, de otros paros de diferentes sectores agrícolas. ¿Cómo se está preparando el gobierno? ¿Qué expectativa y qué proyección tienen ustedes frente a esa advertencia? Lo primero que voy a decir es que hay unos temas estacionales que siempre generan esto. Es decir, nosotros tenemos históricamente una movilización alrededor de las grandes cosechas en nuestras producciones importantes, en papa, en arroz, en la producción de leche, que tienen que ver con una decisión de no intervención del Estado, de no regulación, una fluctuación del mercado, una sobreoferta y la incapacidad que hemos tenido en muchas cadenas de desarrollar lógicas de transformación y de acopio que hagan lo que hacía el IDEMA, que finalmente era regular la oferta y la demanda a través de la infraestructura y la comercialización. Estamos en el tema de la papa, hay que decirlo, reconocemos, se le está pagando a los productores de papa muy por debajo de los costos de producción. Ayer justamente estuvimos con el gobernador de Boyacá en una asamblea departamental de productores de papa y ellos manifestaban la situación crítica que están viviendo, incluso lo que se estaba pagando ayer por carga en la papa en las plazas de mercado, lo que además no se compadece con el precio que se está comercializando la papa, que es una distorsión que se hace ahí en los intermediarios y en la comercialización. Allí buscamos unas rutas, el Ministerio de Agricultura también adquirió unos compromisos alrededor de poder focalizar este programa de FAIA que tenemos de manera general, no solo para arroz, sino que tenemos también para otros temas, hacia cultivos transitorios, mirar nuestras líneas de reactivación para poder hacer normalización de cartera de los productores de papa que están sufriendo esa caída, revisar un tema de apalancamiento adicional del incentivo de capitalización rural que ya se ejecutó este año muy bien y que podría ayudar en este momento a los cultivadores. Nosotros también estuvimos
en Villapinzón al inicio de semana y hemos acordado instalar una mesa que nos permita abordar los temas de atención inmediata, de mediano y de largo plazo en el tema de la papa, elementos además que tienen que ver con ya una ruta en el Consejo Nacional de la Papa que se construyó con el gremio representativo que es Fedepapa y el Ministerio de Agricultura y que tiene allí un horizonte, digamos, de trabajo. Yo quisiera decir, nosotros tenemos, si por algo se ha caracterizado este gobierno y en particular este ministerio es por mantener un diálogo abierto y permanente. Nosotros nos sentamos a trabajar como lo hicimos con el Comité Nacional del Paro antes de que pararan y creemos que los bloqueos en este momento, cuando hay una actitud permanente de diálogo y de construcción de propuestas, no son necesarios y por el contrario en este momento podrían afectar aún más los circuitos de comercialización. Y en ese sentido creo que también es importante decir que hacemos un llamado a que no se instrumentalice la situación de nuestros productores hacia la campaña electoral, porque eso nos va a distorsionar la discusión y nos va a impedir llegar a respuestas eficientes y prontas. Y tenemos toda la disposición de encontrarlas, buscarlas y implementarlas. Ministra, esto último que usted nos dice sugiere que hay intereses electorales, hay actores políticos detrás del paro arrocero, por ejemplo. Ojalá no, pero es posible. Es posible. 7:18. Es la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, con nosotros, hablando sobre el acuerdo logrado en las últimas horas por el Gobierno Nacional que permite el levantamiento de este paro de productores de arroz. Este dato no es menor. El 11,6% del gasto de los hogares menos favorecidos en Colombia es para consumo de arroz. 11,6% según cifras de la ANDI. Ministra, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Estás escuchando Blue Radio.